autocracias, sobre cuyas amenazantes surgencias hoy algunos autores han reflexionado, reflexión a la que humildemente me uno. Reflexionar, con brújula navegar, respeto y ética en la amura. Nuestra Ítaca, el sueño soñado, en la proa, el aparejo a son de mar, babor y estribor de guardia, zarpemos. La más importante actividad que un ser humano puede lograr es aprender. Aprender para entender, porque entender es ser libre, afirma el sefardí Baruch Spinoza. Aprender, según la Real Academia de la Lengua Española, conocer, penetrar, discurrir, inferir, deducir. Ante ello, estimo necesario empezar exponiendo el método, no otro que el del hombre de mar y guerra especialista en generalidades que soy, con 5 apartados. Introito, siendo la perversión del lenguaje, dar a las palabras significados impropios, una de las herramientas que, para ocultar sus reales objetivos, algunos emplean, utilizaré, como en la mar se hace, lenguaje ad hoc, el de la Real Academia de la Lengua. Aparejo, que de 2 partes consta, arboladura, conjunto de mástiles y vergas de la nave, sostén del velamen, y velamen, conjunto de velas que, aprovechando el viento, a la nave propulsan. Dotación, conjunto de personas que trabajan, aparejo, velamen, etc., a bordo de un buque. Bordadas, navegaciones a rumbos 4, en nuestro caso, que el viento impone hasta arribar al puerto soñado, el viento y algún destello en el horizonte. Puerto soñado, en el que soñamos atracar, en este caso nuestra Ítaca. Introito. Volvamos a Spinoza. La más importante actividad es aprender para entender, porque entender es ser libre. Ello, unido al respeto a uno mismo y al prójimo, al afán de superación, al cotidiano esfuerzo y a la educación, a la autoestima conduce. Educar. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. El 30º presidente de los Estados Unidos, Coolidge, lo resume. La educación consiste en enseñar a los hombres no lo que deben pensar, sino a pensar. Definición que Montaigne poetiza. El niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender. Respeto, miramiento, consideración, deferencia. Ética, conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de su vida. Autoestima, valoración generalmente positiva que de uno mismo se tiene. Percepción, que influye en la salud mental y genera bienestar. Aparejo, arboladura. Descrita ya en el introito, véanla en la figura. Educación, palo mayor. Ética, mesana. Respeto, el trinquete. Superación, el bauprés. El esfuerzo,
arboladura y style, autoestima, el casco que a la arboladura sostiene. Aparejo, el que con las bordadas que el viento imponga y que los destellos del horizonte susciten, al puerto soñado nos llevará. Autocracia, forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Autocracias, nacidas manipulando la historia propia, las unas sublimándola y rehaciéndola, las otras tergiversándola y aún de ella renegando, parcelando ambas a la ciudadanía y al discrepante cancelando, y ambas considerando que sólo el único puede llevar al pueblo a la cúspide. Reflexión. Pensar atenta y detenidamente sobre algo. Relacionen ambas las dudas ustedes mismos con la autoestima. Dotación. Sancho bueno, Sancho Arcilla, Sancho Pueblo, tu lealtad se supone, tu aguante parece fácil, tu valor tan obligado como en la Mancha lo eterno. Sancho Pueblo, cuya transformación de súbdito a ciudadano se inició en el horizonte, en el occidente euroasiático del siglo XVI. Detengámonos aquí un momento. Veamos lo que a la democracia liberal, que las autocracias hoy amenazan, aún nos llevó y lo que por caminos autoritarios a otros condujo. Siglo XVI, cuando ese occidente grecorromano y judeocristiano, tras experimentar desde el Asia profunda la fuerza nómada, expansiva, asimiladora del imperio mongol, hubo de afrontar lo que ese imperio dejó tras de sí, el esplendor de la China Ming y la potencia del imperio otomano. Esplendor y potencia que a todo lo europeo de la época superaban. Caída Constantinopla en 1453, asediada Viena en 1529, creciente el poderío otomano, bien pudiera el dividido occidente caer bajo su yugo. Y sin embargo, ese occidente, que había iniciado su expansión por vía marítima, primero hacia el sur y Levante, Portugal, luego hacia occidente, futuro del pasado, España, al resistir el envite otomano en Lepanto, por el orbe entero se desbordó. ¿Qué hizo que, tras el 16 occidente, su civilización fuese de tal expansión capaz? Definamos civilización. Conjunto de costumbres, instituciones, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. Atendiendo a esto, examinemos el Oriente y el Occidente. El Imperio Otomano, crisol de pueblos que desde su origen se mostró expansivo, de trasfondo nómada, asimilador de culturas y tecnologías, con grandes recursos humanos y materiales, bajo la autoridad única del sultán, fue creando instituciones sólidas que propiciaban la meritocracia, la ética de servicio al sultán. Su crecimiento por el combate hacía de él un todo con eficaces ejércitos permanentes, extensa red de comunicaciones internas que favorecía tanto el despliegue como el comercio,
Sus fortalezas: solidez, mando único. Estatalismo o autocracia. Occidente: sedentario, comerciante, de vocación marítima, dividido en más de 20 entidades soberanas que pugnaban entre sí, fue asentando el imperio de la ley y los derechos de propiedad y participación. La competitividad entre instituciones e individuos, creciendo con ello la ciencia, la medicina, el comercio. Ética del trabajo. Como Neil Ferguson describe, evolución. Semillas del capitalismo, representatividad y Estado-nación. Semillas de la ciudadanía. Esa evolución los hizo más fuertes, ambiciosos y necesitados de expandirse. Si a finales del XV Portugal y España apuntaban lo que sería su imperio ultramarino, otros le seguirían, y a principios del XX los occidentales controlaban las 3/4 partes del mundo, y sus semillas, la ciudadanía, en gran parte de ese mundo germinaron. Volvamos a Sancho Pueblo, cuya transformación de súbdito en ciudadano ha culminado en la sociedad abierta de hoy, pluralista y tolerante, con sistemas políticos y gobiernos transparentes y flexibles, las democracias liberales, que respondiendo a los deseos e inquietudes ciudadanos de Sancho Pueblo, a él sirven. Ciudadanía, cuyos individuos, libres e iguales ante la ley, imbuidos de respeto a sí mismos y al prójimo, de lealtad a sus principios, ejercen su libertad de pensamiento y crítica, esperando que Estado y Gobierno les sirvan. Mas no son pocos los obstáculos que esa sociedad abierta, desde bien temprano y aún hoy, bajo progresista máscara, se ha encontrado, como pensadores diversos apuntan. Vayamos a las bordadas, al ayer. Desde Spencer, en su libro El individuo contra el Estado en 1884, advertía: a menos que se adopten las debidas precauciones, el incremento de la libertad en teoría será seguido por un decrecimiento de esa libertad en los hechos. La tendencia de la legislación desde entonces ha sido reglamentos en número anualmente creciente, pesadas cargas públicas que, disminuyendo la parte de su salario que el ciudadano puede emplear como estime, se le recauda para que dispongan de capital los gobernantes. Desde Spencer, pasando por Laclau y Mouffe, quienes en Hegemonía y estrategia del socialismo en 1985, buscando alianzas entre democracia y autoritarismo, abogaban por el control de la cultura, apartando y debilitando a la familia, nuevas clases con sus correspondientes nuevos derechos, nuevos retos, ecología, clima y conflictos, crecientes aparatos del Estado, el aparato del Estado y los impuestos, nuevos métodos que el individuo limitan y en los cuales el éxito pasa por la inoculación del relato interesado que a la verdad sustituye. Hasta desde Spencer, Laclau y Mouffe hasta Ziblatt, quien en Cómo mueren las democracias, 2018,
Por cierto, tras el acceso de Trump en 2016 a la presidencia de los Estados Unidos, expone como imprescindibles en la sociedad abierta la tolerancia mutua. Los adversarios tienen derecho a existir, competir y aún gobernar. La contención institucional. Respetar no sólo la ley escrita, sino también su espíritu. Abstenerse de llenar de afines el Tribunal Supremo, de gobernar mediante decretos y otros similares. Y recomienda recordar la enmienda 22 de la Constitución de los Estados Unidos, la que limita los mandatos presidenciales a 2. En todos ellos, afán o vaho de autocrático poder, de burocratización, se respira. Crecimiento del Ejecutivo, cuya primera medida ante cualquier problema siempre es nuevo impuesto, más restricciones y más asesores. Y evidente hoy el adoctrinamiento y fragmentación de la ciudadanía, la primacía de lo personal y del hoy sobre el futuro, resultando así natalidad decreciente, deuda pública creciente. Y la opacidad e inundación de datos que a la inanidad, a la sumisión conducen. Poder y Estado ejecutivo que, lejos de servirle, de Sancho Pueblo se sirven. Mas soñemos que la verdad brillará y la bovina inanidad menguará, pues si Miguel Hernández, allá por 1937, en Vientos del Pueblo, con su Crepúsculo de los bueyes, ya está despuntando el alba, soñaba, el alba no llegó hasta que la Constitución Española de 1978 a todos hermanó. Y si en nuestra Europa, herencia judeocristiana y grecolatina, vigorizada por pueblos norteños, embarcada en duras confrontaciones entre sus diversas entidades soberanas, hasta que, tras las guerras de la primera mitad del siglo XX, hasta que en 1986 el alba de la Unión Europea despuntó y su dignidad, identidad, principios, instituciones, voluntad y esfuerzo a todo el orbe hizo llegar. Soñemos. Vayamos al otro ayer, lo que nos lleva al más próximo, un ayer más próximo, menos perentorio aparentemente, pero que quizá a entender el hoy también ayude. Fukuyama, dignidad, identidad. En 2019, su libro, adviértase que el momento de su aparición y su antecedente. El momento fue el Brexit y Trump. Su antecedente, el fin de la historia y el último hombre. Pues bien, Fukuyama, tras advertir de la demanda de dignidad y de las políticas de resentimiento vigentes, explora cómo ambas han transformado la política contemporánea y el impacto que ambas en la democracia tienen. Menciona como esenciales la búsqueda del reconocimiento de la dignidad inherente a todo ser humano, la identidad como individuo, como grupo
y como ciudadanos, la ciudadanía, la nación. Las políticas de resentimiento derivadas de la falta de reconocimiento de grupos específicos, cosa que a la polarización política lleva y hace surgir sentimientos desintegradores. Impacto de ambos. La identidad ha reemplazado como marco, como elemento de relación y definición a la ciudadanía, generando significativos desafíos en las democracias liberales. En su último capítulo invita a reflexionar sobre cómo las democracias pueden responder a las demandas de reconocimiento sin caer en el autoritarismo, sin imponerlas a la ciudadanía. Instituciones. Niall Ferguson, en Civilización, Occidente y el resto, en 2011, llamándolas, por cierto, aplicaciones asesinas, describe competencia, descentralización tanto de la vida política como de la económica. Ciencia, modo de estudiar, comprender y, en última instancia, transformar el mundo natural. Derechos de propiedad, el imperio de la ley como medio de proteger a los propietarios privados y de resolver pacíficamente las disputas entre ellos. Medicina, rama de la ciencia que permitió una importante mejora de la salud y de la esperanza de vida. Sociedad de consumo, forma de vida material en la que la producción y la compra de bienes de consumo desempeña un papel económico central, como bien conocen. Ética del trabajo, marco moral y modo de actividad que proporciona el tegumento que mantiene unida la sociedad. Aplicaciones, como él llamaba, cuya evolución a la democracia, perla de Europa, de Occidente, condujo, y a desbordarse por las Américas, el Pacífico y la Eurasia llevó. Más de la probable decadencia de Occidente también habla, no sólo por el crecimiento de naciones orientales, como China, que han adoptado con éxito esas aplicaciones, también por autocomplacencia en algunos casos y pérdida de confianza en esas aplicaciones en otros. Y así afirma que no hay garantías de que la supremacía de Occidente sobreviva y le incita a mantener y adaptar evolución los valores que han movido al éxito. Y vayamos a, ahí ven, autocomplacencia, desconfianza. Vayamos a Nietzsche. En Así habló Zaratustra, de 1883. En Así habló por boca de Zaratustra, introduce el concepto de el último hombre, figura que representa la culminación de la decadencia y la mediocridad en la sociedad moderna. Este último hombre es un ser humano que ha perdido toda ambición y creatividad. En lugar de buscar la grandeza y la excelencia, busca luchar, luchar por algo más grande y noble, por crear nuevas ideas
y formas de vida, se aferra a lo que ya conocen y que les hace sentirse cómodos. Nietzsche considera que es un peligro para la humanidad, ya que sin el deseo, buscando grandeza y excelencia, sin deseo de superarse a sí misma, la humanidad, perdida su vitalidad, se condena a una existencia sin sentido, carente de pasión y propósito. Si en el ayer se detectaba autocrático poder, burocratización y crecimiento del Ejecutivo, en este otro ayer, si bien se da por supuesta la evolución ascendente que ese conjunto de instituciones propicia, aparecen serios obstáculos para que tal suceda. Riesgo de la pérdida de la cohesión nacional, del amor por el esfuerzo, prevalencia de la prosperidad material y del consumo. Facilitan todos ellos el camino de la autocracia. La tercera bordada, el alborear. Con un pie en el ayer y otro en el futuro, el lema de un museo de la Gran Vía madrileña que desde 1931 afirma que fue fundado para mezclar bebidas, vidas y opiniones, con el objetivo de que opiniones, vidas y bebidas convivan. Seguramente Chicote pensaba que ello implicaba diálogo abierto, sin apriorismos, y compartiendo tanto el significado real de las palabras como el cartesiano razonar. Era así en el ayer, lo es en nuestro hoy. La última bordada esta vez, sí, el hoy. Hoy como ayer con alarde, los señoritos Quijano siguen viviendo del cuento, y tú, Sancho, los toleras y hasta les sigues el sueño, por instinto, por respeto, porque querer siempre es bueno. Respeto, que solo Sancho Pueblo ofrece a su señor Don Quijote el primero. Solo Sancho Pueblo lo ofrece. Fe, que al votante lleva a confiar en que lo prometido en campaña electoral se cumplirá. Votante al que, cuando tal no sucede, descalificación e insulto mutuo en el Parlamento siempre a fondo, a la lealtad al partido se conmina. Lealtad que, omitiendo su esencia, lealtad con uno mismo, inapelable juez de nuestros actos, a la ausencia de análisis y crítica interna, conduce. Lealtad mutilada. También en el educar influye. Educar donde, amén de los cambios de todo tipo en las últimas décadas, hoy, socapa de igualdad, se pone la exigencia a la altura del alumno de menor nivel y simplemente en adiestramiento parece reducirse. Educar. Oigamos al poeta. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y ponerlo todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de poeta, de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que esa barca, ese niño, un día irá muy lejos por el agua. Educar, para que, al crecer,
el niño pueda ir muy lejos por el agua, hacerle capaz de pensar, sin más recompensa que el deber cumplido. Lealtad mutilada, que el ombliguismo lleva, al fanatismo evoca y a la autocracia lleva. Autocracia. Añadamos a la definición de la RAE voluntad que no tiene como objetivo la prosperidad y futuro de la nación, sino la permanencia en el poder, aun a costa de cambios de rumbo y serias cesiones a los enemigos internos de esa nación, con la separación de poderes amenazada, omnipresentes el relato y la cámara de eco, la prensa independiente presionada, presiones que la llamada inteligencia artificial, herramienta en manos de su dueño, que todas las presiones potencia hoy. Ante eso, quienes en esa sociedad abierta, en la democracia liberal que libertad, dignidad, ética y esfuerzo por medio, en la dificultad se crece, propicia el conocimiento y el autorrespeto del individuo, quienes en todo ello creemos, en quién y en qué meta poner nuestra esperanza. Gabriel Celaya apunta en quién hacerlo. Sancho Claro, Sancho Recio, Sancho Vulgo, Sancho Ibero, en ti pongo mi esperanza. Raquel Lanceros la meta señala. Mantente vivo, Ulises, no importa lo que ocurra. Quiero que solo pienses en mantenerte vivo, más allá del olvido y más allá de la vida también, hasta la próxima conjunción de astros, hasta que seamos Ítaca. Ser Ítaca. Spinoza, en su Ética demostrada, sostiene que cada cosa se esfuerza cuanto está a su alcance en perseverar en su ser. ¿Y cuál es nuestro ser? ¿Cuál es nuestra Ítaca? Ítaca, a la que tan solo sometiendo debilidades y conjurando amenazas se llega. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, desea que el camino sea largo, pleno de aventuras, pleno de conocimientos. A los lestrigones y a los cíclopes y al feroz Poseidón no encontrarás si tu alma no los lleva dentro, si tu alma no los yergue ante ti. Así pues, aferrando los fantasmas propios, sin olvido ni premura, navegando en compañía y sin rendirse ni aun al tiempo, persigamos nuestros sueños más caros, nuestra Ítaca. He allí el puerto. El barco hincha la vela. Crecen las sombras en los anchos mares. Marineros míos, almas que os habéis afanado y forjado junto a mí, que conmigo habéis recibido el sol y las tormentas, y a las tormentas les habéis opuesto frentes y corazones libres, sois viejos como yo. Con todo, antes del fin ha de hacerse todavía cierto trabajo noble, no indigno de hombres que pugnaron con dioses. Desatracad, y sentados en buen orden, amansad las estruendosas olas, pues mantengo el propósito de navegar hasta más allá del ocaso y de donde se hunden las estrellas de Occidente.
puede que nos traguen los abismos, puede que, aunque mucho se ha gastado, mucho queda aún. Y si bien no tenemos aquella fuerza que antaño tierra y cielo movía, somos lo que somos. Corazones heroicos de parejo temple, debilitados por el tiempo y el destino, mas fuertes en voluntad para esforzarse, buscar y no rendirse. Así hemos comenzado. Esforzarse, buscar, no rendirse, ir más allá. Y si Ulises y los suyos, entonando el peán al horizonte soñado, arrumbaron, podrá la ciudadanía, Quijote, Sancho Pueblo, hoy, remando mar adentro, como Simón Pedro en el de Galilea, y desterrando adoctrinamientos, alcanzar el sueño de Ítaca y alejar el riesgo de autocracia. En un esperanzado y Román Paladino, sí, guardando y respetando la Constitución, velando porque la educación responda a lo definido, manteniendo una digna y comunitaria autoestima, sí, el pueblo español buscando tenazmente la prosperidad material y espiritual para él y sus descendientes, el futuro hará que la amenazante autocracia se desvanezca. Damas y caballeros,